Bien, en el ejercicio número 1 de geometría y trigonometría se solicita identificar el comportamiento de esta función. Esta función es una función exponencial, ya que tiene la variable en el exponente. Ahora bien, los valores que pueda tomar x, si nosotros nos vamos al plano cartesiano, sabemos que x puede tomar valores negativos cuando se encuentra por esta región, o bien valores positivos cuando se encuentra por esta región. Independientemente de ello, los valores que va a tomar y en este caso para cualquier x son positivos. ¿Por qué? Porque si por ejemplo nosotros evaluamos en -2, esto nos quedaría como 2 elevado a la menos 2 y esto nos quedaría 2 a la 2. Y esto es 4. Quiere decir que cuando x es igual a -2, por ejemplo estamos por acá, y va a estar en 4, vamos a suponer que está por aquí. Ahora bien, ¿qué pasa si nosotros evaluamos en un valor positivo, digamos en 3? Entonces nos quedaría 2 a la menos 3. Y esto sería 1 entre 2 a la 3 aplicando leyes de exponentes. Y esto sería 1/8. Entonces cuando x es igual a 3, y es igual a 1/8. Y si nosotros más o menos conocemos el comportamiento de las funciones exponenciales, sabemos que esta función va a hacer esto. De hecho, es una función decreciente, que es algo de lo que nos piden identificar, lo cual se puede identificar fácilmente si nosotros recordamos que las funciones exponenciales decrecientes tienen justamente aquí un valor menos, mientras que el valor de la y, o sea, para saber si las y van a ser positivas o negativas, nos vamos a fijar en el signo que exista en este punto. En este caso, pues el 2 es un número positivo que se encuentra elevado a la menos x, y entonces podemos decir que por esta causa es una función decreciente y por este signo los valores de y van a ser positivos. O dicho de otra forma, la función se encontrará por arriba del eje x. Esta es la gráfica de la función f de x igual a 2 a la menos x. Bien, en el ejercicio 2 de geometría y trigonometría se solicita resolver esta ecuación exponencial. Número 1. ¿Por qué es una ecuación exponencial? Bueno, las ecuaciones exponenciales se caracterizan porque tienen la variable en el exponente, como es en este caso. Y la estrategia más usual para abordar este tipo de ecuaciones es llevarlas a su forma logarítmica. Debemos recordar, voy a poner aquí el ejemplo, que si nosotros tenemos, por ejemplo, 2 al cubo igual a 8, la forma logarítmica de esta expresión, digamos, trasladar esto al lenguaje de logaritmos es escribir logaritmo en la base que tenemos aquí, que en este caso es 2, del número que resulta, en este caso 8, y esto será igual a 3. Por eso decimos generalmente que los logaritmos son exponentes, porque cuando nosotros escribimos esto que observan de este lado, lo que estamos diciendo es que la base, o sea 2, elevada al exponente, o sea el logaritmo 3, me va a dar el argumento del logaritmo, es decir, 8. Si nosotros aplicamos lo mismo a este ejemplo, nosotros tendríamos logaritmo en base 10, que particularmente el logaritmo cuando tiene base 10 no se escribe, de 25 es igual a 2x. ¿Por qué 2x? Porque 2x nuevamente es el exponente. Si de aquí despejamos a x, nos quedaría que x es igual al logaritmo de 25 dividido entre 2. Bien, en este momento esto no coincide justamente con una de las opciones que tenemos en la guía, entonces vamos a aprovechar para simplificar esta parte. En este caso x resultó ser un medio de logaritmo de 25, logaritmo en base 10. Ahora bien, si nosotros recordamos la ley de logaritmos que dice que cualquier número que esté multiplicando a un logaritmo va a pasar como exponente de su argumento, en este caso nos quedaría x igual al logaritmo en base 10 de 25 a la 1 medio. 25 a la 1 medio es raíz de 25. Recordemos que toda raíz es un exponente racional o un exponente en forma de fracción. Y esto nos quedaría que x es igual al logaritmo raíz de 25. Y esto nos queda eventualmente que x es igual al logaritmo en base 10 de 5, que coincide con el inciso D de la guía. Bien, en el ejercicio 3 se solicita el valor de a por b. A ver, entonces nos dan estas dos expresiones, esta expresión número 1 y esta expresión número 2, y lo que nos preguntan es cuál es el valor de a por b.
Ok, lo que vamos a hacer entonces es, fíjense bien, aquí lo que conecta las dos expresiones parece ser el número 15, porque el número 15 cuando lo elevemos a la b me va a dar 27. Entonces a través del 15 voy a tratar de conectar estas dos expresiones. Nosotros sabemos que 3 a la a es igual a 15, eso está planteado en la primera igualdad. Mientras que 15 a la b es igual a 27. Si nosotros tomamos esta expresión y la elevamos a la b de ambos lados, nos quedaría 3 a la a por b, por leyes de exponentes, es igual a 15 a la b. Pero nosotros sabemos que 15 a la b a su vez es igual a 27. Entonces, en este momento nosotros llegamos a la conclusión de que 3 a la a por b es igual a 27. Y esta igualdad nos sirve para determinar a por b. ¿Por qué? Porque 27 se puede escribir en base 3. 3 por 3, 9 por 3, 27. Eso quiere decir 3 a la a por b es igual a 27. Pero 27 es 3 elevado al cubo. De esta igualdad, de estas expresiones exponenciales, nosotros podemos concluir que a por b debe ser igual a 3. A por b debe ser igual a 3. Y ya obtuvimos lo que se solicitaba, lo cual coincide con el inciso B de la guía. Muy bien, en el ejercicio 4 de geometría y trigonometría se solicita pues expresar esta potencia 2 a la 5 de una manera equivalente. Y todas son funciones exponenciales. Bueno, vamos a ver. Nosotros sabemos que cuando tenemos la base e elevada al logaritmo natural de cierto argumento, digamos n, esto es igual a n solito. ¿Por qué? Porque la función exponencial y la función logaritmo en base e, que es el logaritmo natural, son funciones inversas y entonces nada más nos quedamos con el argumento. De manera que nosotros podemos buscar que esté expresado, digamos, e a la logaritmo natural de 2 a la 5. Esto nos daría lo mismo que 2 a la 5 y tendríamos una expresión equivalente. Si nosotros buscamos entre las opciones de respuesta, no encontramos tal cual esta expresión, pero si le aplicamos la ley de exponentes que dice que cualquier exponente, perdón, la ley de logaritmos que dice que cualquier exponente en el argumento del logaritmo pasará como factor, llegaremos a la respuesta. En este caso, como 5 es el exponente del argumento del logaritmo natural que es 2, también se puede expresar como 5 logaritmo natural de 2 y esto ya sabemos que debe ser igual a 2 a la 5. Esto coincide con el inciso C en la guía. Bien, en el ejercicio número 5 se solicita resolver esta ecuación exponencial. Y bueno, las ecuaciones exponenciales, recordemos, se distinguen porque tienen la variable en el exponente, justo como lo tenemos en este caso. Y bueno, las ecuaciones exponenciales se resuelven utilizando logaritmos. En este caso voy a utilizar logaritmo en base 3, aunque también podría resolverlo utilizando logaritmo en base 5. Por eso es que podemos tener diferentes expresiones para la solución. Entonces, bueno, vamos a empezar con logaritmo en base 3. Si yo tengo logaritmo en base 3 de 3 a la x más 1, ahorita lo vamos a simplificar. Del otro lado me queda logaritmo en base 3 de 5 a la x. Del lado izquierdo, como tengo logaritmo en base 3 y exponencial en base 3, nada más me quedaría x más 1 porque son funciones inversas. Mientras que del lado derecho me quedaría x por ley de exponentes, perdón, por ley de logaritmos este exponente viene a multiplicar al logaritmo en base 3 de 5. Si yo paso el 1 de aquel lado y este término de este lado, me quedaría x menos x logaritmo en base 3 de 5 es igual a menos 1. Una vez que llego a esta expresión, de este lado voy a factorizar a x para poder despejarlo. Me queda x por 1 menos logaritmo en base 3 de 5 igual a menos 1. Y puedo despejar fácilmente a x. Me quedaría menos 1 entre 1 menos logaritmo en base 3 de 5. Dentro de las opciones de respuesta, digamos que tenemos esto mismo, pero positivo y con el denominador con diferentes signos. Es decir, si multiplicamos todo por menos 1, tanto numerador como denominador, me quedaría 1 entre logaritmo en base 3 de 5 menos 1.
y esto coincide con el inciso C de la guía. Ahora bien, si yo hubiera elegido en lugar de base 3, base 5, podemos llegar a una expresión equivalente y también es válido. Simplemente en este caso elegí la base 3 de este logaritmo que aplicamos de ambos lados porque tiene la expresión más compleja en el exponente y eso me facilita que del lado izquierdo solamente me quede x más 1. Bien, en el ejercicio número 6 nos piden obtener una expresión equivalente del logaritmo en base 49 de 28 cuando nosotros sabemos que x es igual al logaritmo en base 7 de 2. Lo que vamos a hacer aquí es en principio expresar que 7 a la x es igual a 2 y utilizar este hecho para obtener la expresión equivalente que nos están pidiendo. Digamos, a este la vamos a llamar y. Y es lo que estamos nosotros buscando. Y nosotros sabemos que en cualquier lugar donde nosotros tengamos 2, lo podemos sustituir por 7 a la x. ¿Esto por qué nos va a servir y por qué lo estamos haciendo con 7? Porque nosotros sabemos que 49 es 7 al cuadrado. Entonces en realidad aquí tendríamos logaritmo en base 7 a la 2 de 28, pero 28 se puede escribir como 2 por 2 por 7. ¿Por qué 2 por 2 por 7? Pues porque 28 es 7 por 4, pero 4 lo podemos expresar como 2 por 2. Entonces, básicamente lo que acabamos de hacer es reescribir este logaritmo como logaritmo en base 7 cuadrado de 2 por 2 por 7. ¿Y esto por qué nos sirve? Pues porque nosotros sabemos cómo escribir el 2 en términos de 7 a la x. Entonces esto nos quedaría de la siguiente forma. Estamos buscando el logaritmo de 7 a la 2 de 2 por 2. 2 es 7 a la x, 2 es 7 a la x y nos queda 7. 2 por 2 por 7. Y esto es lo que estamos buscando. Entonces, cuando nosotros llegamos a esta expresión ya dijimos que le estamos llamando y, lo que nos estamos preguntando en realidad es ¿cuánto vale y? De tal forma que si nosotros elevamos 7 al cuadrado a la y, nos tiene que regresar esta expresión. Entonces vamos a escribir su equivalente exponencial. Nos quedaría 7 a la 2 elevado a la y esto debería ser igual a 7 a la 2x más 1. ¿Por qué 2x más 1? Porque aquí se están multiplicando 7 a la x, 7 a la x y 7. Y por leyes de exponentes es 7 a la 2x más 1. Una vez que llegamos a esta expresión, recuerden que nuestro objetivo es encontrar a y. Lo que necesitaríamos es que del lado izquierdo y del lado derecho tuviéramos la misma base. Entonces, nosotros lo que ahora sabemos es que 7 a la 2y es igual a 7 a la 2x más 1. Y ahora sí, podemos despejar de aquí. Aquí tenemos 2y y aquí 2x más 1. De ahí podemos despejar a y, que es lo que nosotros queremos saber. Si sabemos que 2y es igual a 2x más 1, dividimos entre 2 ambos lados y concluimos que y debe valer x más 1/2. Esta es la solución y coincide con el inciso A en la guía. Bien, en el ejercicio número 7 nos piden encontrar las dos soluciones que tiene esta ecuación y expresar o elegir como respuesta al producto de estas dos soluciones. Lo primero que vamos a hacer pues es aplicarle el logaritmo en base 10 de ambos lados, porque aquí tenemos un logaritmo en base 10 y aquí también tenemos una exponencial en base 10, entonces eso nos permitirá simplificar un poco. Si nosotros aplicamos logaritmo en base 10 del lado izquierdo, nos quedaría logaritmo de x a la logaritmo de x igual a logaritmo en base 10 de 10 a la 4. Del lado derecho, como tenemos logaritmo en base 10 de 10 a la 4, solo nos queda 4, mientras que del lado izquierdo podemos aplicar leyes de leyes de logaritmos y escribir esto como factor o bien como coeficiente del logaritmo de x. Nos quedaría el logaritmo de x por logaritmo de x igual a 4. Una vez que llegamos a esta expresión, pues tendríamos logaritmo de x elevado al cuadrado igual a 4. Y aquí es donde vamos a sacar las dos soluciones. Si nosotros sacamos raíz cuadrada de ambos lados, nos quedaría logaritmo de x es igual a más menos 2. Sacando raíz, reitero, de ambos lados. Y ya está. Lo que nosotros sabemos es que la solución es x. Si le aplicamos exponencial en base 10 de ambos lados, nos quedaría de la siguiente forma.
10 a la logaritmo de x es igual a 10 a la más menos 2. Y 10 a la logaritmo en base 10 se van, son funciones inversas, y del lado derecho nos queda 10 a la más menos 2. Ahora bien, tenemos las dos soluciones, 10 a la más 2 y 10 a la menos 2. Si nosotros multiplicamos las dos soluciones, es decir, 10 a la 2 por 10 a la menos 2, nos quedaría 10 a la 0, y 10 a la 0 es 1, lo cual coincide con el inciso A en la guía. Esa es la respuesta. Bien, en el ejercicio número 8 nos presentan esta expresión de logaritmos, es una división, y bueno, vamos a aplicar leyes de logaritmos. Recuerden que cuando tenemos un logaritmo más, logaritmo en base 10 de 1 más logaritmo en base 10 de 2 y así sucesivamente, esto lo podemos expresar como logaritmo en base 10 de 1 por 2 por 3, o sea, cuando tenemos sumas de logaritmos lo podemos expresar como multiplicación por 2024. Mientras que en el denominador nos quedaría pues algo similar, nada más que el logaritmo es en base pi. Nos quedaría 1 por 2 por 3 por por 2024. Una vez que llegamos a esta expresión, esto se parece bastante al cambio de base. Les recuerdo que el cambio de base dice lo siguiente: si tú tienes el logaritmo en una cierta base, entonces puedes cambiar la base y esto es equivalente a logaritmo en la nueva base del argumento anterior entre el logaritmo en la nueva base de la base anterior. Y entonces ya cambiamos la base del logaritmo. Si se dan cuenta, lo que podemos hacer aquí, fíjense, lo que voy a hacer es que a toda esta expresión que está aquí, que sabemos que es la misma arriba y abajo, le voy a llamar x, para que sea un poco más fácil. Entonces, básicamente lo que nosotros tenemos es logaritmo en base 10 de x entre logaritmo en base pi de x. Y lo que vamos a hacer pues es transformar alguna de ellas a la otra base, o sea, a la base pi o a la base 10. En este caso, como en las opciones de respuesta se presentan los dos casos, base 10 y base pi, lo que voy a hacer en principio es transformar esta a base pi. Yo sé que si tengo logaritmo de x y lo quiero a base pi, me quedaría logaritmo en base pi de x entre logaritmo en base pi de 10. Y esto se tiene que dividir entre logaritmo en base pi de x. A ver, debo ser aquí muy claro. Esto que tenemos aquí lo acabamos de cambiar a la base pi, por eso me quedó así. Y esto que tenemos aquí es exactamente esto mismo. Entonces, una vez que llegamos a esta expresión, podemos notar que este término y este término se dividen, y entonces esto me quedaría como 1 dividido entre el logaritmo en base pi de 10, lo cual no coincide con ninguna de las opciones. Quiere decir que podemos optar por por el otro cambio, es decir, cambiar el denominador a base 10. Otra vez, partimos de que tenemos logaritmo de x entre logaritmo en base pi de x. Lo que vamos a hacer es cambiar el de abajo, el de arriba lo voy a dejar igual, logaritmo en base 10 de x entre, lo voy a cambiar a logaritmo en base 10, me queda entonces logaritmo en base 10 de x entre logaritmo en base 10 de pi. Una vez que llegamos a esta expresión, estos dos términos se dividen y este de acá pasa hasta el numerador y entonces nos quedaría logaritmo en base 10 de pi. Esto coincide con el inciso A en la guía. Muy bien, en el ejercicio número 9 nos dan estas gráficas de estas diferentes funciones f de x y g de x y nos piden evaluar a f en a. Ok, lo que podemos hacer aquí entonces, como nos dan el punto de intersección en x en el cual se encuentran esas dos funciones, pues las podemos igualar cuando x es igual a menos 1. Por ejemplo, lo que estamos diciendo es que cuando la función f esté evaluada en menos 1 va a ser igual a la función g evaluada en menos 1. Y eso lo podemos sustituir para determinar el valor de a. Entonces, si evaluamos a f en menos 1 nos quedaría a la menos 1 más 2 más 1 es igual a menos 3 por menos 1. Si se dan cuenta, en esta expresión mi única incógnita es a, entonces lo puedo determinar fácilmente. Aquí nos quedaría a la 1 más 1 es igual a 3.
y entonces A es igual a 2. Una vez que tengo el valor de A, yo puedo evaluar la función en A. Nada más hay que ser muy cuidadosos. Fíjense bien, la función f de x es igual a elevado a la x más 2. Entonces, esto sería 2 elevado a la x más 2 más 1. Y ahora esta función que yo ya conozco, la voy a evaluar en A. Y A vale 2. Nos quedaría 2 a la 2 más 2 más 1. Esto sería igual a 2 a la 4 más 1. Y bueno, 2 a la 4 es 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16 más 1, 17. La función evaluada en 2 me da 17, lo que corresponde con el inciso D. Bien, en el ejercicio número 10 de geometría y trigonometría se observan estas dos rectas paralelas que les llaman L1 y L2 y se solicita encontrar el valor del ángulo X. Además, nos dicen que este ángulo que tenemos aquí es un ángulo recto, es decir, que mide 90 grados. Bueno, aquí se evalúa algo un tanto sencillo, recordando que cuando nosotros tenemos dos paralelas, si nosotros la cortamos por una diagonal, entonces se generan todos estos ángulos que tienen diferentes relaciones. Algo que debemos recordar es que este ángulo que voy a pintar aquí es congruente con este que ya nos dieron, es decir, este vale teta. Por eso, 2 teta, que es este ángulo de aquí, es suplementario con teta, es decir, suman 180 grados. De manera que 2 teta más teta serían 180 grados. Partiendo de eso podemos determinar el valor de teta. Fíjense bien, yo sé que 2 teta más teta es igual a 180 grados. Es decir, 3 teta es igual a 180 grados. Eso quiere decir que el valor del ángulo teta es igual a 180 entre 3 es 60 grados. Quiere decir que justo en este momento yo sé que aquí hay 60 grados, aquí hay 90 grados y para completar la recta pues necesitaría saber cuántos grados hay aquí. Si yo sé que en una recta completa la suma de ángulos es 180, entonces sabemos que aquí solo me faltarían 30 grados. Y entonces el valor que me piden del ángulo X es 30 grados. Esto es el inciso A en la guía.